Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a este Ateneo Literario, Artístico y Científico que sigue con su programación del mes de febrero y en esta ocasión pues un acto muy especial, como es siempre la presentación de un libro. En esta ocasión la presentación de un libro de un amigo, de un ateneísta, que es su cuarto. Mi cuarta novela. Tu cuarta novela, muy bien, y que como todo el mundo sabe, pues nuestro querido Jaime Rocha. Y para presentar a Jaime, pues tenemos también a otra persona también muy conocida, ¿no? A Carmen Paul, periodista de Onda Cero. A ambos le agradezco el que esta tarde estén aquí con nosotros, fundamentalmente a ti, Jaime, que hayas de nuevo optado por presentar tu libro en el Ateneo, y a ti por acompañar. Cuando quieras. Pues vamos allá. Muchísimas gracias, presidente del Ateneo. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir, por acompañarnos esta tarde a la presentación del libro, la cuarta novela, quinto libro creo, publicado, Sí. de Jaime Rocha, Hoy misiles para ETA. Como ha dicho el presidente del Ateneo, yo trabajo en la radio, algo que me encanta, que me ha dado muchas satisfacciones en esta vida, también algún dolor de cabeza que otro, pero en la balanza siempre prima lo bueno. Entre esas maravillosas cosas que me han pasado ha sido el conocer a gente muy interesante, gente que igual en otras circunstancias yo no hubiera podido conocer. Es el caso de Jaime Rocha. Estaba intentando recordar cuándo fue la primera vez que hablamos, supongo que en una entrevista sería algo de Madre Coraje, pero si yo no me acuerdo, le estaba comentando a tu hija, si no recuerdo puede ser que nos conocíamos de toda la vida, que eso queda muy bonito. La verdad es que sabes que te quiero, que te admiro, así que para mí es un placer estar aquí hoy contigo. Eso es recíproco. Pero sabes realmente que con el paso de los años esa relación entrevistadora se ha convertido en una bonita amistad y lo dicho, por tu tenacidad, por tu valentía y por tu generosidad. También sabes que te admiro y para mí es un placer estar hoy aquí presentando este libro. Entre los logros de Jaime Rocha, pues ahora mismo, como dice ahí en esta pantalla, de espía escritor de bestseller, la verdad es que no para. Tengo que hacer constar que el título no... Perdón. Tengo que hacer constar que el título no lo he puesto yo, sería muy pretencioso. Han sido periodistas los que han puesto el título este. Muy acertado. Sí. Voy a dar brevemente, Jaime, si te parece, algunos datos biográficos a modo de introducción. Luego Jaime pondrá una serie de diapositivas y ustedes en los últimos minutos de esta presentación podrán hacerle las preguntas que quieran a Jaime Rocha. Jaime es gaditano de adopción, nació en Larache, está actualmente retirado, habiendo sido capitán de navío del Cuerpo General de la Armada. En 1979 ingresa en el CSIC, actualmente CNI, el Servicio de Inteligencia Español, prestando servicio en Cádiz hasta 1983. Posteriormente vuelve a Madrid, donde se incorpora al gabinete del director Emilio Alonso Manglano, formará parte del equipo de redes clandestinas en el Magreb y después pasa a la infraestructura operativa. Fue destinado en la Embajada Española de Checoslovaquia en 1989. De esa fecha a 1994. Y a su regreso fue nombrado jefe del área de Europa y América del Norte de la División de Exteriores. En 1996 pasa a la reserva estatuaria del CNI. En esta etapa, como civil, fue gerente de la fábrica de azulejos Inalco en Alcora, en Castellón. Durante estos años aprovecha para escribir de forma asidua en Diario de Cádiz, La Razón, El Debate, comenzando así además su etapa como escritor. También comienza a participar en tertulias de radio, como la de Onda Cero, televisión, y fue fundador y director de la revista de Caballeros Hospitalarios y comienza a dar sus primeras conferencias sobre los servicios de inteligencia en las más importantes universidades españolas. En el año 2016 publica un libro donde recopila sus artículos de prensa, lo llama Dedicado a ti, y es el comienzo de una serie de novelas por las que está recibiendo muy buenas críticas y reconocimientos importantísimos, como por ejemplo Operación El Dorado Canyon, premiada con la medalla de oro como mejor novela histórica de 2021 por la International Latino Book Awards de USA. Después vendría El Muro, Alta Traición y ahora una cuarta novela, Misiles para ETA, libro que hoy presentamos en el Ateneo. Jaime, leyendo este extenso currículum, cuando miras atrás, cuando miras todo lo que has vivido, los lugares en los que has estado, las misiones, porque realmente un día en tu vida son 20 años en la vida de cualquier persona.
Sí, yo por me ejemplo. siento muy mayor ya, sí. No, no, por eso. Pero sí, efectivamente, una vida muy especial, ¿no? Esto, bueno, primero dar las gracias al Ateneo, a ti, Pepe, presidente, por supuestísimo, a mi queridísima Carmen, y a todos los que habéis tenido la atención de venir a escucharme. Hace ya años que no presentaba en el Ateneo, la última vez fue allí en el colegio de enfermería, en la facultad. Y tenía muchas ganas porque, a ver, yo Cádiz lo llevo en el corazón, no nací en Cádiz, como acaba de decir Carmen, nací en Larache, llegué aquí muy joven, estudié en San Felipe Neri, aquí me preparé para ingreso a la Armada, ingresé a la Armada, estaba destinado aquí, casado con una gaditana, 5 hijos gaditanos, y creo que tengo méritos para poderme llamar gaditano, tengo méritos suficientes. Bueno, pues esa vida de espía verdaderamente es una vida que yo no me lo esperaba, que esto no es una cosa que tú digas, ahora que me quiero hacer de espía, no, esto viene como viene. Y voy a explicar un poquito cuál fue la trayectoria, ¿no? Bueno, yo estaba, el último destino en la Armada era en la escuadrilla de aviones Harrier, en Rota, y estando allí, un día me llaman unos compañeros de la Armada que estaban en el CSID y me citan en el Hotel Atlántico y... Parece que le he dado el tema. Algo has hecho. A ver, voy a tener que acudir a Valeria otra vez. ¿No? ¿Le has dado algo? Sí. Algo he hecho mal. Esto es hacia adelante. Valeria, por favor. Valeria. Que se ha quedado... En la pantalla continúa tu foto, ¿eh? Se ha quedado bloqueado. He querido pasarlo y algo le he dado que no... Entonces está ya la bomba. Entonces está ya la bombante. Ahí está en eso. Una segunda. Estos son los americanos que están interfiriendo con la... Este es Fran y el Putin. Y el bus. Para avanzar. Bueno, decía que estaba en la escuadrilla de Harrier y me llaman un día por teléfono y me citan en el Hotel Atlántico. En este hotel, yo ya no sé si era este, quizás este no. Nosotros celebramos la boda también en el Atlántico y ya no me acuerdo si era el anterior o el anterior. Por la fecha Este es el más antiguo. Este es el más antiguo de todos, ¿no? Lo que yo no me acuerdo es qué año lo tiraron, porque... No 70 y algo. Sí, no me acuerdo. Bueno, el caso es que me citan allí y me dicen que se acababa de crear el CSID, que era la fusión de Servicio de Inteligencia de Presidencia de Gobierno con el del Alto Estado Mayor. Entonces necesitaban gente, vienen estos compañeros, me dicen que han pensado en mí para que me incorpore al CSID. Yo la primera pregunta que les hago es si creen que sirvo para eso, me dicen que sí. La segunda pregunta, que qué se hace ahí dentro, y me dicen que ya me enteraré cuando entre, que no me da ninguna pista. Y ya por pregunto, ¿se gana más dinero? Me dijeron, no, se gana lo mismo. Digo, ojo, pues me lo estáis poniendo como para decidirse, vamos. El caso es que me dicen, no se lo digas a nadie, no se lo digo a nadie, nada más que a mi mujer, que le consulto y me dice que haga lo que crea conveniente. Total, que al cabo de una semana les digo que sí, y salgo nombrado en el diario oficial, una cosa que se llamaba Subsecretaría de Defensa y tal. Bueno, mis jefes de Rota se enfadan muchísimo, porque ellos no sabían nada, cuando lo leen se enfadan mucho. Yo llevaba muy poco tiempo en la escuadrilla, llevaba meses nada más, y había hecho un curso de 1 año, o sea que realmente tenían razones para que yo para no querer que me fuera, ¿no? En tanto se enfadaron que hablaron con Madrid y consiguieron anular el nombramiento. Se lo dije a mis compañeros y a las 2 semanas más o menos volvió a salir nombrado y entonces ya no había nada que hacer. Entonces había un curso selectivo en Madrid que duraba 6 meses, teórico-práctico. Tuve de profesor a Cortina, el del 23F. Esto no pasa porque esto es esto, ¿no? Esto, es que lo has dado otra vez hecho. Qué torpeza eso. Te va a tener que sentar aquí al lado, ¿vale? Es que no sé, ya se le daba ese. Le daba ese. Al Tran no le gusta lo que está contando. No. Tiene bloqueado. A ver, le damos a...
transforma. Siempre a eso. Y al siguiente. Gracias. Mira, a ver, entonces esto, el oficio de espía, voy a hablar un poquito de lo que es ser un espía y tengo también aquí algunas pruebas físicas de mi trabajo por ahí como espía, ¿no? Aquí habla, en un libro encontrado, habla de Moisés, que Moisés manda a unos espías para que vean la tierra donde iban a ir, si era fértil, si no era fértil, si estaba habitada, si no estaba habitada y tal y cual. Y es la primera referencia que se tiene del espionaje, ¿no? Del bueno de Moisés. Y luego hay una definición que a mí me gusta mucho, que hace Pastor Petit, que es un escritor, bueno, era un escritor catalán, en la Guerra de los Espías, dice: la Guerra de los Espías de 1976 habla de este oficio gris, frío, mal compensado y compañero cierto de la angustia que precisa nervios de acero y tesoros de inteligencia deductiva e intuición, recluta lo más selecto de sus artesanos en la fila de los idealistas. Sí, hay que repetirlo, de los idealistas. Esos hombres y mujeres, añado, cuya fe mueve montañas y que suelen ser capaces de sacrificios inenarrables. Hay una idea equivocada. Yo pertenezco a un club, el Club Le Carré, de escritores de espionaje, y en algunos debates que hemos tenido, el tema este de que hagamos estas cosas por idealismo, como que no, el que no lo ha pasado, se cree que aquí pues hay más dinero, o que aquí hay una serie de prebendas, o que aquí tienes una serie de ventajas y tal, y nada de eso. Esto se hace absolutamente por idealismo, nada más. Otra cosa es cuando tú coges un colaborador, por ejemplo, extranjero, como yo tenía en Marruecos, en Libia, en esos sitios. Estas personas que se están jugando la vida porque te van a dar una información clasificada, importante para su país y para el nuestro, estas personas sí que efectivamente, en la mayoría de los casos, la motivación es económica, y económica fuerte. O sea, no quiere decir que te den una información importante por nada, ¿no? Sino que eso se paga muy bien. Pero los que trabajamos dentro del servicio de inteligencia como agentes, eso absolutamente por idealismo. Voy a pasar muy rápidamente porque el tema del espionaje en España, pues Alfonso X, los reyes católicos, Felipe II, que organiza el espionaje y nombra espía mayor del reino. O sea, que el nombre de espía no es... A ver, luego se ha ido la cosa pues degradando mucho, pero había nada menos que el espía mayor del reino, que además era una persona noble, amigo del rey, o sea que tenía... En aquella época lo de ser espía era una cosa que estaba muy bien. Don Juan de Blasco fue el primero de ellos. Y hablando de espías, vamos a hablar de Jorge Juan. Jorge Juan le encomiendan, salió desde Cádiz una misión reservada a Londres en 1749 para copiar el sistema de construcción naval inglés. Porque nosotros construíamos los barcos con el modelo francés, que era más panzudo, que era más lento y tal. Los ingleses lo tenían más estilizado. Bueno, pues Jorge Juan se va allí a los astilleros ingleses a espiarles la forma de tal, y no solamente se trae mucha documentación, sino que además se trae 50 operarios para acá. O sea, que lo hizo muy bien, muy bien. Aquí, durante la guerra de España a Estados Unidos, otro espía, Ramón de Carranza y Fernández de la Reguera. Este señor era entonces teniente de navío, estaba destinado en la embajada española en Washington y era el encargado de inteligencia de la embajada española. Cuando estalla la guerra con Estados Unidos, de 1898, a toda la embajada la mandan a Toronto, en Canadá. Y él, como era el de inteligencia, se le ocurre comprar un barco y tiene ya una dotación y quería hostigar a los americanos en el Pacífico con un barco que había comprado y tal. La dotación la tenía en Puerto Rico y los americanos le detienen a toda la dotación y aquello no fue a más. Pero laureado, y luego ya conocemos su vida en Cádiz y bueno, pues toda su trayectoria. Pero en aquel momento la guerra era teniente de navío y el encargado de inteligencia de la embajada. Pedro el Marino se llamaba Juan Manuel Rivera Urruti. Yo de este hombre hablo porque es otro marino, también espía. Yo no llegaba a conocerlo y hace 2 o 3 días me ha llamado un nieto suyo que quiere escribir unas memorias de su abuelo
y la verdad es que no encuentra mucha documentación. Yo tampoco tengo mucha documentación. Yo lo que cuento de él lo he cogido de la prensa. Sé que estuvo metido en el tema de Cubillo, del Empayac, con Canarias y tal. Y luego él hablaba euskera y intervino en conversaciones de gobiernos españoles con los etarras. Y le atribuyen también, una colaboración con Pierre Cherit, que estos mataron luego a algunos de los etarras que habían asesinado a Carrero Blanco. Esto no lo puedo afirmar, pero hay periódicos que lo han puesto. Yo hablé con su nieto, me alegró mucho que me llamara y tal, y me pedía ayuda, ¿no? Porque su interés en escribir esto. Algún compañero que está embarcado con él, por ejemplo, estuvo de segundo de Juan Sebastián Elcano, y decía, bueno, este hombre desaparecía. Llegamos con Elcano a Canarias y ¡pum!, se marchó, desapareció sin decir nada a nadie. Vamos, se lo diría al comandante del barco, supongo, pero a nadie más, y desaparecía y tal. Y entonces este simultaneaba el tema de la Armada con tal. Y también mandó una corbeta. La condesa de Romanones, también vamos a hablar un poco de la literatura de espías, ¿no? Cosas que creo yo que merecen la pena. Merece la pena la literatura de espías que escriben quienes han sido espías, porque ya digo que pertenezco a al Club Le Carré, donde escribe mucha gente, muchos compañeros y gente, magníficos escritores, y cuando se meten en profundidades de cómo funciona un servicio de inteligencia y tal, pues casi siempre les tengo que decir, mira, que esto no es así, que esto es asado. Yo tengo, ya digo, esa cosa siempre encima de que ellos cuentan pues lo que han visto, tal. Por eso, cuando se habla de películas de espionaje y hay periodistas, hombre, James Bond, tal, digo, James Bond no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con digo, ni los coches vuelan, ni hay unas señoras estupendas, ni nada de eso. Eso es todo mentira, todo eso es ficción. Digo, hay que ver las películas de Le Carré, de Forsyth, de toda esta gente que sí que fueron agentes de inteligencia y tal. Bueno, pues la condesa de Romanones estuvo como espía norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial, se casa con el conde de Romanones, con Luis Figueroa, conde de Romanones, y escribe La trama marroquí, que es un libro que a mí me gustó mucho, y escribe La espía que vestía de rojo, que es su autobiografía, ¿no? También Un asesino con clase. Yo creo que solamente ha escrito esos 3 libros. Luego tenemos el espía por excelencia español, que es Juan Pujol García, Garbo o Arabel. Gracias a él se realiza el desembarco de Normandía, nada más y nada menos. Este hombre nació en Barcelona y muere en Venezuela, agente doble. Él intenta desde un principio trabajar con los aliados, y entonces él vive en Barcelona, se pone en contacto con los aliados. La mujer va a Madrid como 7 veces a la embajada británica a ofrecer los servicios del marido. No le hacen ningún caso. Entonces él se pasa a los alemanes, se hace espía alemán. Y cuando ya es espía alemán, ¿se acuerdan? No sé lo que pasa, lo que dices tú, de espía. Aquí alguien no está está gustando nada aquí lo que está estás diciendo ahí. Tú no lo has puesto Yo no. en el Mossad está boicoteando. A ver. Y es un espía ruso. en el escritorio. Sí. Jaime, Sí. tú no lo has puesto en el escritorio, lo estás leyendo desde aquí. Sí. Es que está en el escritorio. ¿Qué es lo que pasa? Era la KGB, la CIA, el Mossad. Tenemos aquí un espía infiltrado de los Sí. ¿Todo grabado aquí? No está- Sí, nada más. Se ha apagado. Bueno, aceleraré un poquito más para no tener Dice demasiado. que no hay señal Estamos con la con- conexión de los cables, pero... Sí, en las pantallas no se está viendo nada. La alegría de tu servicio pertenece. ¿Le doy ya pasar? Sí, pasa. ¿Eh? Sí, sí. ¿Sí? ¿Le doy o no? Sí, sí, puede. Pues ahora que bien va. Pero no se ve en Un vale. momentito, un momentito. Ah, No, perdón, no, perdón. no estoy en la pantalla. Tengo solución. Bueno, pues. Solución. No, vale. Estamos con el amigo Garbo. Él llega a Lisboa destinado como espía alemán. A ver.
600 así. Sí, sí, ahora sí. No te vas a tener que ir, ¿vale? Te vas a tener que quedar. Bueno, ya, Valeria, Ay. voy yo para A ver. siéntate aquí. mira, bueno, estamos con Juan Pujol García, que decía, nació en Barcelona. Este hombre se hace espía alemán, los alemanes le mandan a Lisboa, y ya en Lisboa conecta con los servicios británicos y va destinado a Londres. Y en realidad toda la Segunda Guerra Mundial se la pasa en Londres informando. A ver, estamos viendo una época que no había los medios de comunicación que hay ahora, la información se mandaba por uno propio que llevaba el documento, había que hacer un viaje hasta llegar al cuartel general de Hitler a dar la información. Entonces, claro, la información que daba era veraz, pero ya inútil, porque ya había pasado el tiempo, ya no. Pero claro, los alemanes no son tontos y efectivamente comprobaban que la información que Garbo les daba era una información importante y veraz, pero con un desfasaje en el tiempo que la hacía absolutamente inútil, ¿no? Bueno, él estuvo ahí haciendo eso durante toda la Segunda Guerra Mundial, y él informa a Hitler que el desembarco no va a ser en Normandía, sino en Calais. Y entonces concentra a los alemanes las fuerzas en Calais. Y efectivamente empieza el desembarco de Normandía y le dicen a Hitler que están desembarcando en Normandía. Y Hitler dice, no, esto es un simulacro que están haciendo en Normandía, pero el desembarco va a ser en Calais. Y como todos sabemos, fue en Normandía y fue el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El desembarco de Normandía. Pues tanta habilidad tiene que le conceden la Cruz de Hierro alemana y la Orden del Imperio Británico, que le condecoran con las máximas condecoraciones los dos. O sea que esto es de verdad, la vida de este hombre de Juan Pujol es increíble. Hay un documental de Thomas Harris, que el Garbo, el espía que salvó el día D, y luego El hombre que salvó el mundo, un premio Goya, también documental, el premio Goya, ¿no? Importantísimo. Ahí tenemos a Miquel Lejarza. Yo lo he conocido, a Miquel Lejarza, el Lobo, le he conocido porque me lo presentaron un día cuando ya estábamos en la carretera de La Coruña, en fin, ya ha pasado mucho tiempo y tal, ¿no? Este fue un infiltrado en ETA. Yo también en mis novelas hablo de otro infiltrado que tuve yo en ETA. Y bueno, él contribuyó a la caída de la cúpula de ETA político-militar. Cuando yo entro en el CSI, el primer sitio me destina a Cádiz. Cádiz teníamos dos objetivos, uno era el KGB. Ellos venían aquí, a nosotros nos avisaban que venía en un avión, en el vuelo tal de Madrid a Jerez, nos mandaban la foto de la gente que venía. Llegaba aquí, se iba a una agencia de viajes que había en la Plaza de la Hispanidad. En esa agencia de viajes entraba, salía, tal. Nosotros, yo estaba conmigo trabajando aquí en Cádiz, un capitán de la Guardia Civil, un inspector de policía y un cabo de la Guardia Civil. Y nosotros nos poníamos en la verja del muelle. El otro día cuando me presentó Teófila dije, ya no dejas tú aparcar allí en la verja. Dice, yo no, el ayuntamiento. ¿No? Bueno, aparcábamos en la verja del muelle y fotografiábamos a todo el que entraba y salía en la agencia de viajes, tal, para luego sacar las fichas correspondientes y tal, a ver con quién se veía este. Y luego se iba a Astilleros, y nosotros teníamos confidentes dentro de Astilleros, y este hombre se iba allí y se relacionaba con gente del Grapo. El Grapo, creo que lo sabe todo el mundo, nace de Partido Comunista Reconstituido, era el PCE con una R pequeñita en medio tal, y aquí en Cádiz hay algunos, Grapos famosos, ¿no? Y sí, y hay unos cuantos que fueron de los dirigentes del Grapo. Bueno, pues este hombre venía, se reunía, y esta gente estaban infiltradas en el sindicato de astilleros. Y cuando venían y ya se marchaba otra vez, cogía su avión para Madrid. Pues yo iba a ver al gobernador civil, que era José María Sanz Pastor, un diplomático que estuvo aquí unos años de gobernador civil, y mi querido Carlos Díaz, que estaba de alcalde, amigo mío desde la infancia, y les decía, oye, acá está el ruso soltando la pasta, pasado mañana avisar al coronel de la Guardia Civil que pasado mañana que están quemando el puente Carranza. Efectivamente, a los 3 días liaban una gordísima en el puente Carranza, le tiraban a la policía cócteles molotov. Bueno, todos lo sabemos lo que hacían, ¿no? Tiraban farolas, incendios, bueno.
Bueno, pues ese era uno de los objetivos. Y el otro objetivo era lo del Grapo, que estaba todavía incipiente, que estaba empezando y tal. Y yo, el policía este, con el que ahora pues hemos restablecido relación, no vive en Cádiz, pero hablamos mucho y tal. Y este llegaba a casa a una hora así un poco intempestiva y me decía, ¿viste de que nos vamos? Tal. Y bueno, pues nos íbamos. Y entonces nos íbamos a la barriada de Guillermo Moreno o al muelle pesquero del Puerto Real. En una de las naves del muelle pesquero del Puerto Real se reunían allí estos que era el Partido Comunista Reconstituido, o R, o supongo que significaba eso, y estando en una de estas reuniones, pues se acercó un compañero mío marino, que estaba metido en ese lío, luego se fue de la Armada, se metió en un partido político y ya hizo política. Y pues este compañero se acercó a mí y me dice, ¿qué haces aquí? Y digo, pues, ¿qué voy a hacer? Pues tú sabes quién soy, dónde estoy, pues intentar enterarme de lo que estáis planeando. Dice, pues habéis tenido mucha suerte que os he visto yo, marcharos discretamente y no queremos veros más por aquí y tal. Bueno, entonces alquilamos una furgoneta con los cristales tintados y tal, y nos íbamos a la puerta y hacíamos fotos del que entraba y salía y tal. Y eso, así estuve desde el año 79 hasta el 83 que me fui a Madrid. Aquí en Cádiz, estando en Cádiz, es un tema que yo lo cuento y mucha gente, bueno, parece de película, ¿no? Aquí había un matrimonio, él era alemán, descendiente de españoles que habían emigrado después de la Guerra Civil a Dresden, ¿no? Casado con una alemana y con un niño pequeño. Entonces él trabajaba en una agencia de viajes de Rota y a mí cuando me avisan, él ha muerto en Málaga. Él ha muerto en un hospital en Málaga. Él va con un autobús de alemanes a la Costa del Sol y se encuentra indispuesto, lo ingresa en un hospital en Málaga y muere. Entonces la empresa pide hacer la autopsia y tal, y bueno, pues había muerto envenenado. Entonces cuando a mí me pasan el tema, ella trabajaba en la empresa nacional Bazán, los dos eran ingenieros, él había hecho la mili en Alemania en la Marina, y entonces yo me hago el encontradizo con ella, le hago fotos al niño, tal, no sé cuánto, y digo, ay, ¿yo dónde te lo llevo? Pues mira, yo vivo en un chalet que daba, casualmente, ¿verdad?, que daba a la entrada de la base de Rota. Y por cierto que con una ex agente de la CIA que conocí yo luego más tarde, le comentamos este tema y ellos también estaban sobre la cuestión. El caso es que le digo, bueno, pues como yo estoy en un hotel en Rota, que era absolutamente mentira, yo te llevo las fotos a tu casa, no sé qué, total, que fui 3 o 4 veces, pregunté, ¿tú que eres viuda? Sí, tal, y tu marido no ha muerto de un infarto, no sé qué, somos alemanes, no sé cuánto, tal. Y bueno, pues hablando, un día le digo, oye, ¿y que habéis llegado de Alemania y trabajo para los dos, casa, un sitio estupendo y tal? Dice, nos ha ayudado mucho un amigo yugoslavo de mi marido. Digo, así. Digo, ¿y este yugoslavo dónde está? Dice, este es corredor de comercio y viaja mucho y viene por aquí de vez en cuando y tal, y nos ve, pero tiene muchas relaciones y entonces nos consiguió trabajo y tal. Digo, qué bien, qué bien. Digo, ¿y ahora está? Dice, no, ahora no está aquí, pero... Y digo, cuando viene a tu casa, dice, no, ve a una pensión que hay en la calle Ancha de Cádiz que se llama el Mesón del Duque. Algunos se acordará que la pensión Mesón del Duque. Entonces, fuimos a la pensión del Mesón del Duque y la de la pensión le dice al policía que iba conmigo, que esta persona que tenía reservado para tal fecha, bueno, pues el día que pensábamos que iba a llegar, nos ponemos ahí en el IVA, en los italianos, esperando porque tendría que venir en avión a Jerez, de Jerez un taxi, un coche y tal, a la plaza de San Antonio y de ahí entrar a la pensión, ¿no? Bueno, pues el día que tenía que entrar, no entra. No entruvo, iba a decir. Y total que al día siguiente volvimos allí y entonces el policía fue a ver a la de la pensión, se identificó y soy policía, quiero hablar con este señor y tal. No, preguntó si había llegado, claro. Dice, sí, llegó muy tarde, ¿no? Esta noche muy tarde.
¿Y dónde está? Pues está en su habitación. Pues llámelo por teléfono, quiero hablar. Llama por teléfono, no contesta. Entonces el policía dice, bueno, vamos a subir, quiero verlo. Y cuando llegan se lo encuentran muerto en el suelo. Entonces ya la Policía Nacional se hace cargo del cadáver y tal, y bueno, hacen autopsia aquí en Puerta del Mar y también envenenado, ¿no? O sea que estos pertenecían a la Stasi, el servicio de inteligencia de la Alemania del Este, ¿no? Y se los cargaron porque ella estaba en nuevas construcciones en Bazán, en la parte más delicada de la empresa, donde todo el material es clasificado y tal. Le pedían que diera información sobre las nuevas construcciones que se estaban proyectando y tal, y ella no la daba. Entre otras cosas, yo creo que materialmente imposible sacar de ahí un papel o fotografiar algo, eso es absolutamente imposible. Entonces ella se niega tal y se niegan a seguir colaborando y el final es ese, ¿no? Que se los cargan. Como es una cosa que pasó aquí en Cádiz, por eso tenía interés en esto, ¿no? Bueno, yo entro en el año 83 en el gabinete del general Manglano. Estuve allí durante 3 años en su gabinete. Cuando yo llegué al gabinete es cuando se empieza a crear de verdad, no por mí, por él, el servicio de inteligencia. Se hace una orgánica, se consigue un magnífico local, vamos, es un complejo en la carretera de La Coruña. En fin, aquello empieza a tomar otro cariz, ¿no? Y aquello es un servicio de inteligencia. Bueno, él se entrevista con cantidades de jefes de servicios extranjeros, tiene relaciones. Mi mujer y yo íbamos a Estados Unidos a la graduación de una hija y hicimos un viaje en coche de Praga a Viena. Dejamos el coche en el aeropuerto y al subir a la sala VIP estaba allí el general Manglano con su mujer. Bueno, venía de Rusia, de hablar con el KGB y tal. En el vuelo a Madrid me estuvo contando y tal. O sea que este hombre se movió muchísimo, puso el servicio de inteligencia en el mapa y además había reuniones de jefes de servicio de inteligencia donde él estaba siempre presente. De verdad que se le debe mucho. Lo intentaron quitar en el año 86 y yo conseguí que no lo quitaran, porque además quitaron al general de la Guardia Civil y pusieron a un tal Roldán, no sé si suena. Sí, bueno, pues iban a hacer lo mismo con Manglano, quitar a Manglano y poner a otro del estilo de Roldán. Entonces yo, que conocía al del estilo de Roldán, todo eso lo cuento con detalle en la novela Alta Traición. Alta Traición, que la familia de Manglano, su hermana que vive en Valencia y su hijo que vive en Estados Unidos, la han leído, les ha gustado muchísimo y tal, y la he hecho yo como homenaje a él. Pero luego, más tarde, en el año 95, le acusaron de unas escuchas, tal, de una serie de una trampa que le tendieron, y ahí sí, ahí lo quitaron de en medio. Le costó el puesto al ministro de Defensa, que era Julián García Vargas, y le costó el puesto al vicepresidente del gobierno, que era Serra. Pero bueno, esto es una foto. Hay pocas fotos mías por ahí por el mundo haciendo de espía, pero esta es una en Casablanca saliendo de un restaurante. No sé ni quién me la hizo, pero bueno, ahí está. Ese soy yo, aunque no lo parezca. Y aquí es una con el Frente Polisario en Madrid, unos representantes del Frente Polisario. Y tengo aquí un bastón de mando del Frente Polisario, que me regaló de la CIE, el presidente del Polisario. En una reunión que tuvimos en Madrid, no en Madrid, en Arroyomolinos, en un pueblo cercano a Madrid, vino a de la CID. Luego esa reunión se hizo con los americanos, se hizo con los marroquíes y tal, y a partir del año 86, y eso culmina el año 91 con la declaración de las Naciones Unidas de hay que celebrar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara. Referéndum que no se ha celebrado ni se va a celebrar. Bueno, pues en una cena que estábamos allí en la casa de estos amigos colaboradores de Arroyomolinos, estaba mi mujer también, y estaba de la CID, y este amigo mío, que tenía una empresa de construcción muy importante, le dice al de la CID, no, aquí mi amigo, no sé cómo me llamaba yo entonces, José Reyes, o no sé qué nombre tenía, tal, que fue el ingeniero que construyó el puerto de Layún. Y Abdelazim me dice, bueno, ¿y cómo salvó usted las mareas tan fuertes que hay en esto? Y yo, como soy marino y había estado en el puerto de Layún y lo conocía,
dije, pues igual que el desembarco de Normandía, pues son unos pilares huecos que se van al fondo y luego por dentro pues trabaja otros pilares que van sobre el pantalán, que llevan unos flotadores y que esto tal y cual. Bueno, cuando terminó la cena, bueno, pues en agradecimiento me regaló un bastón de mando, de hacerlo así. Bueno, tuve más relaciones con el Polisario, pero vamos, ahora no viene el cuento. Este es el bastón de mando que le tengo mucho aprecio. Yo siempre, a ver, hablo mucho de Cádiz cuando tengo ocasión, ¿no? Entonces, pues, algunos periodistas, bueno, este es uno de La Sexta, que me hicieron una entrevista y hablan no, pero yo estaba buscando, bueno, como motivo de la operación del Dorado Camino, escribo la primera novela. Ya como ha dicho antes Carmen, me dan medalla de oro a la mejor novela histórica del año 21 y yo no me esperaba ni escribirla y mucho menos que me fueran a dar el premio. Bueno, esto es el vídeo de la novela esta, ¿no? De cuando me dan esto. Esto que decía antes, que yo siempre hablo de Cádiz cuando voy por ahí por el mundo y me hacen entrevistas, y aquí en esta del debate, Jaime Rocha, el espía que surgió del sur. Esta foto es en Checoslovaquia, cuando empieza la revolución de Terciopelo, había manifestaciones en la plaza de Venceslao. Cuando aquello ya aumenta muchísimo, pues pasamos porque yo también estaba, como se ve, en las manifestaciones al parque de Lemna, donde llegó a reunirse hasta 1 millón de personas, una cosa excepcional, ¿no? Al principio la policía reprimía, el ejército también. Yo tenía una colaboradora, periodista, que era periodista de Rue de Pravo. Rue de Pravo era el órgano del Partido Comunista, el diario del Partido Comunista, y entonces esta mujer un día, cuando estaba en plenas manifestaciones, me dice que el gobierno checoslovaco le ha pedido a Gorbachov que mande los tanques, igual que los mandaron en el año 68 en lo que se llamaba la Primavera de Praga, que reprimieron las manifestaciones, y que Gorbachov por 2 veces se había negado a esto. Bueno, esta información era importantísima porque era casi la seguridad de que iba a triunfar la revolución de Terciopelo. Yo esa información se la di, claro, naturalmente, al servicio mío, pero tuve la ocasión de dársela a un ministro de Defensa que estaba, después de una comida en Praga, pues estuvimos charlando y tal, y pude darle eso. Y hace poco me mandó un correo agradeciéndome aquello, ¿no? Esto es mi carnet de prensa, para que veas tu carnet de prensa, para que veas que sobre todo con mi martillo, ¿verdad? Para que veas. Bueno, esta es una escena, también es una anécdota rápida, no quiero entretenerme demasiado. Esto es en la embajada de Praga. Llega la reina Sofía y me dice el embajador: oye Jaime, que la reina quiere conocer al padre Mali. Y yo, que estaba de inteligencia, no tenía ni idea de quién era el padre Mali. O sea, para que veáis lo buen espía que soy. Pues entonces me entero quién es el padre Mali, y el padre Mali era un sacerdote católico. Bueno, la Iglesia Católica tuvo mucho que ver, y el Papa Wojtyła, por supuesto, el sindicato Solidarność en Polonia, en fin, que Lech Walesa, o sea, que toda esa revolución del este de Europa no fue una cosa aislada de país por país, sino que hubo un conjunto de acciones. Bueno, pues el tal padre Mali según me contaron, es el que está sentado al lado de la reina. El que tiene barba es el embajador Vicenta, José Luis Vicenta, y el que está a la izquierda, más joven, es el padre Mali, y su majestad la reina Sofía, la que está en medio. Y en la esquina del fondo estoy yo, allí casi no se me ve, pero ahí estoy, y mi mujer está por aquí, por este lado de aquí. El caso es que localicé al padre Mali y tuvimos esta comida en la embajada. Los camareros eran todos espías checos, porque este que está ahí estaba en todas las comidas oficiales, y tenían una cosa de que decían que no hablaban español, ninguno hablaba español. Había en la embajada, le llamamos Mr. Tile, que era un señor que era el chico para todos, que
pues te ponían una multa y decía, debe usted una botella de whisky, y le quitan la multa. Y te daban la botella de whisky, se iba a la comisaría, si se le quitaban la multa a algún hijo mío, a quien fuera, que me hubieran puesto una multa. Cualquier cosa que querías, allí, la moneda de cambio era la botella de whisky. Bueno, pues estos camareros también iban a casa a dar cenas y tal, iban siempre los mismos, el equipo, decían que no hablaban español, pero entendían perfectamente español, ¿no? Y cobraban en botella de whisky. Que no sería de Dick. Bueno, ya cuando ya la primera novela tiene el éxito que tiene, pues la editorial me pide otra cosa y escribo El Muro, que son 4 años de estancia, 5, ¿no? 89 al 94, 5 años de estancia en Checoslovaquia. Y esta alta traición que mencionaba antes, que es cuando que ahí cuento, cuando quisieron quitar a Manglano y poner pues a un señor que era además, pues era traficante de armas, y no lo digo yo. Yo en la novela pongo un párrafo del periódico El País del año 94, donde un traficante de armas habla de que ha estado en el chalet de La Moraleja, de este señor y tal y cual. Bueno, eso lo pasamos. Esta es la felicitación del ministro de Defensa, de García Vargas. Hace poco me escribe, mi comandante ha comprobado su discreción. Claro, como hablamos, ¿por qué escribo noveladamente? Escribo noveladamente porque cuento lo que quiero contar y no cuento lo que no quiero contar. Y además le das una narración un poco más amena, ¿no? Entonces él ha leído mis novelas y concretamente esta última alta traición me dice, comandante, he comprobado su discreción sobre ciertos pasajes, como así debe ser. Al recordar me ha venido a la memoria aquella conversación nuestra de Praga, incluso algunos párrafos interesantes sobre la actitud rusa, cuando no quisieron mandar los tanques, ¿no? Reitero mi agradecimiento y mi ánimo para que siga escribiendo. La actualidad ofrece muchas ocasiones para alguien tan experimentado como usted. Un saludo muy cordial. Bueno, no he querido poner el nombre de Julián García Vargas, el que me lo manda. Luego de allí me fui a Enalco, como tú has contado, la fábrica de azulejos en Castellón, de la familia Michavila. Ahí estuvimos unos años tal también. Y una de las cosas que hicimos también, mirando por Cádiz, fue que en una comida del colegio, estando yo en la fábrica de gerente, pues un compañero del colegio que tiene una ONG me pidió ayuda para colocar a alguien allí, de que tenía gente en el paro, que tal, no sé qué. Entonces, pues le dije, cuando llegué allí, el jefe de personal era también de Cádiz, y le digo, oye, ¿cómo puedes traernos a alguien de allí de Cádiz? Y entonces este hombre les pagaba el billete del tren y una semana de una pensión. Y mandó 5, los tuvimos allí en la fábrica, mandó luego alguno más, y con el tiempo, pues yo tenía una hija allí que trabajaba en una empresa de trabajo temporal, y empezaron a colocar a gaditanos en las empresas del azulejo en Castellón, y según este reportaje de mi querido amigo Melchor Mateo, 2.127 gaditanos censados en la llamada Pequeña Rumanía. Había peñas del Cádiz, había cofradías, había de todo, había un pequeño Cádiz. Bueno, pues eso empezó con aquellos 5 que me llevé yo allí. Luego, cuando el Bicentenario, estuve como delegado de la Unión Latina, me nombraron y estuve aquí participando de alguna manera en los actos del Bicentenario. Mi primer libro, como ha citado antes Carmen, el de artículos de prensa dedicado a ti, mi amigo Ángel Expósito, se fotografía siempre con el esto. He sido portada de una revista internacional, que me disfrazan de espía, me ponen un sombrero y tal, y me disfrazan de espía. Y ahí está el director de La piel del tambor, Sergio Dou, que vino a Cádiz a conocerme y que tiene mucho interés en hacer una película y tal, y bueno, pues estuvo en casa, estuvimos charlando, haciéndonos fotos y todo eso. Y este es Cerezo, el del Atlético de Madrid, que tiene un guión para una serie de 3 temporadas, una por cada libro, de 8 capítulos, pero que es una cosa que se hace con 4 perras, 24 millones de euros. Y luego esto es ya lo primero que hemos grabado aquí en la playa de la Caleta, de una película que ahora hablaremos también de esto. El último libro, Misiles para la ETA, que es el que presento hoy, el prólogo me lo ha hecho mi gran amigo Paco Vázquez, amigo desde antes de que fuera alcalde de La Coruña.
y luego fue también embajador en la Santa Sede y es muy amigo mío. Y le pedí que me hiciera el prólogo, me encantó el libro, hizo un prólogo que yo creo que con que leáis el prólogo es bastante, porque lo demás no vale nada, pero es lo importante el prólogo. Y así termina más o menos y rápidamente lo que ha sido mi vida dentro de ETA. Y aquí he traído algunas cositas. Eso sí, Para que se señálalo, pero presente. enséñalo por favor ese pasaporte. Sí, esto es un pasaporte de la ETA. Es el único que he visto en mi vida y además lo he llevado a algunos sitios y nadie... El otro día en el Náutico de Sevilla me presentó Teresa Jiménez Becerril y primero se había leído la novela, le gustó, me dijo que sí, que le presentaba y tal, y le enseñé el pasaporte y tal, y ella tampoco había visto. Y gente que ha estado relacionada con el tema de ETA, aquí tienen su mapa de Euskal Herria, ¿verdad? Y una cosa graciosa, que lo pone en español, así letra muy, muy, muy pequeña, pero en español y en francés pone: este pasaporte es válido para todos los países del mundo. Pretenciosos. Luego esto tú ya lo habías visto, Carmen. Este es el libro verde de Gaddafi. Esto cuando fui a Libia, a la operación del Dorado Canyon, pues en el aeropuerto, mientras me escapaba, porque si habéis leído la novela, pues tuve problemas para salir de Trípoli y tal, y entonces compré este librito, está en francés, y dice: la solución del problema de la democracia, el poder del pueblo, que es un dictador. Bueno, y luego tengo pues algunas fotos de algunas de las empresas pantalla en la que yo, una que se llamaba Promesa, y ahí estoy mi carnet de empresa, el de carnet tal, y algunas cosas de hoteles en Marruecos, ¿no? De Tur Hassan en Rabat, tal. Pequeños recuerdos de una vida, pues 28 años de vida de eso. Has resumido además en muy pocos minutos lo que es una vida totalmente llena de intensidad, de peligros, ¿no? De acción, aunque no te guste la palabra, como agente secreto, ¿no? Que sé que no te gusta, pero es que realmente es así, es una vida de película, ¿no? Es una vida de novela. Y citas mucho, perdona, a tu mujer, a Carmen, a tu mujer, que siempre te ha acompañado. Yo creo que ella merece un libro también. Sí. Se podría llamar La mujer del espía, por ejemplo. También. Yo creo que deberías ponerte a ello, Sí. porque, oye, estar a tu lado también ha tenido que ser Sí, muy complicado, ¿eh? Yo creo que la ha pasado ella peor que yo, fíjate. Y más miedo, ¿eh? Más miedo, porque cuando yo me iba a algún sitio sin decirle dónde iba ni nada, yo hacía la maleta y me quitaba del medio y no sabía ni dónde iba, ni cuánto iba a tardar, ni nada de eso. Pues, creo que me quiere y que lo pasaba mal. Creo que sí, que te quiere y bastante. Lo Jaime, pasaba. ahora que hablas de miedo, el miedo paraliza, de eso no hay ninguna Claro, duda. sí, ¿Tú eso. cómo controlabas el miedo? A ver, lo que tú tienes que ser consciente del peligro, pero si tienes miedo, el miedo efectivamente te delata y te tiembla la mano, o el párpado, o la voz, o cosas así, ¿no? Entonces, en esas situaciones tienes que superarlo, saber que lo que te está jugando, pero con la máxima tranquilidad, ¿no? Y además ten en cuenta una cosa, que tú vas mintiendo desde el principio hasta el final, porque primero dices que te llamas como no te llaman, y la profesión que tienes y tal. Ahí, yo tuve un interrogatorio en Marruecos, al entrar en Tetuán, me tuvo una hora allí un teniente de la gendarmería, me pidió hacerlo en francés, hicimos la entrevista ¿no? En francés y entonces, claro, además es que, claro, ¿qué pasó? Lo siguiente, yo salgo de Trípoli, que salí ya con problemas porque había un palestino que me conocía, porque una operación que habíamos hecho dije, esto es tan largo, que con el Mossad, ¿no? Habíamos hecho una operación con este palestino le habíamos dado un visado para ir a Palestina a ver a la familia, que hacía mucho tiempo que no la veía y tal. Se lo entregué yo en el Hotel Palace de Madrid como si fuera miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y este estaba allí en el aeropuerto cuando yo iba a salir, total, que en vez de irme a Roma me tuve que ir a Frankfurt, cambiar el vuelo, total. Y llego a Madrid y me dicen que mañana tienes que ir a Marruecos, que hay que recoger una documentación urgente y tal. Y digo, es que no me da tiempo a cambiar la documentación, es igual, te vas con Fui con un compañero, el compañero pasó y cuando yo llegué, pues el gendarme que vio los sellos de Libia,
Libia en guerra con Estados Unidos y tal. ¿Y usted quién es? Bueno, me dijo que esperara y luego me metió allí en el despacho del teniente. ¿Y usted quién es? ¿Y a qué viene Marruecos? ¿Y a quién conoce? ¿Y dónde se va a alojar? ¿Y cuándo se marcha? ¿Y qué ha hecho en Libia? Y tal. Y boom, y otra vez. Entonces dices, ¿qué te puede pasar? Yo siempre lo digo, a mí me cogen en Checoslovaquia, tenía pasaporte diplomático, y lo más seguro es que me hubieran dicho persona non grata y te mandan fuera. Pero los países del norte de África, lo más seguro es que desaparezcas, que no se sepa nunca nada más de ti, ¿no? Bueno, pues consciente de eso eres, pero evidentemente no lo puedes evidenciar, porque entonces es cuando ya seguro que caes, ¿no? Sin duda estás hecho de otra cosa, Jaime, sin lugar a dudas. Misiles para ETA está basada en hechos reales, como todos los libros anteriores. En esta ocasión hablas de una misión concreta, de una operación concreta, la operación SOCOA, ¿no? Estamos hablando del arsenal de armas más importante, ¿no? Digamos, incautado a la banda terrorista ETA. Es que además la operación SOCOA fue la primera en que participa Francia. Francia era el refugio de los etarras. Ellos pasaban a San Juan de Luz o a Andaya, allí estaban tranquilamente y tal. Cuando empieza el GAL a matar en Francia, que mata a gente inocente, mata incluso una niña, tal, un ametrallamiento que hay en un bar, y cuando ya los franceses ven que el terrorismo se ha trasladado a Francia, es cuando empiezan a colaborar. Y esa es la primera operación en la que colabora Francia, pero también colabora el Mossad y también colabora la CIA. Es una operación muy compleja. A nosotros, yo tenía un infiltrado en ETA que le llamo Gorka Arana, le llamo en las novelas, y este hombre, cuando ha leído la novela, le ha gustado mucho, me ha dicho que está muy bien, que tal, que lo ha terminado. Y a través de este hombre nos enteramos que ETA quería comprar misiles para derribar los aviones oficiales que viajaban al País Vasco, ¿no? Entonces, lo mejor era vendérselo a nosotros. Entonces es cuando se monta la operación. Los misiles, yo tenía relación con un traficante de armas muy conocido, Alcázar, el príncipe de Marbella, tenía un casoplón enorme allí en Marbella, y a través de él, pues él nos informa de quién tiene esos misiles SAM-7, que lo tenían las milicias cristianas libanesas, ¿no? Y entonces ya entra en juego el Mossad, que es el que los compra, los trae a Madrid, ya hay un periplo, entra en juego la CIA, van a una base en Frankfurt, de Frankfurt a Portugal, de Portugal a España, y ya entra la Guardia Civil, se hace cargo de ellos, es la que lo lleva a Endaya. Y la mafia marsellesa, a través de Paesa, es la que le entrega los misiles a los etarras, ¿no? Bueno, en la novela está todo contado con detalle, los problemas que hubo, no fue todo tan fácil, que fue largo en el tiempo y tal, y bueno, el éxito, yo siempre lo digo, se cogieron armas, se detuvieron a 9 etarras, se desmanteló aquello, pero lo más importante era una lista de futuros atentados, donde por cierto había compañeros míos de la Armada, con todo tipo de detalle de domicilio, familia, costumbres, trayectorias. Está todo preparado para atentar contra esta persona, y eso, pues ahí se evitó que... Da escalofrío, totalmente. Bueno, ahora que hablabas de los GAL, que habían cometido más de 30 atentados entre asesinatos, secuestros, bombas, atentados fallidos, ¿no? Cuentas en el libro algunas veces a personas que nada tenían que ver con ETA, pero de todo eso tú sacas algo positivo. Bueno, lo único positivo de eso fue que Francia se da cuenta de que a ellos también les incumbe el tema, y entonces empiezan a colaborar tanto el servicio de inteligencia como las fuerzas de seguridad, ¿no? Es lo único positivo de eso, de todo lo demás, pues absolutamente... Bueno. Jaime, destacas en la novela también que el servicio de inteligencia tiene la misión de informar, sí. Sobre todo en este trabajo, ¿no? Sí, no sé si habéis visto La Infiltrada. Sí. Yo lo he visto el otro día, y había una cosa, y es lamentable decirlo. Al principio había un mando unificado de lucha contra el terrorismo. Bueno, eso lo deshace cuando llega el PSOE al gobierno, deshace eso, y entonces ahí se establece como una especie de competencia entre la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Servicio de Inteligencia,
y como que no teníamos nada que ver uno con otro, que cada uno que hiciera la guerra por su cuenta, ¿no? Antes no, antes la cosa se hacía conjuntamente y tal. Pero el servicio, y hay el error de creer que el servicio de inteligencia tiene como misión acciones de estas armadas contra, por ejemplo, los terroristas y tal, y no es así. El servicio de inteligencia se limita a obtener información, procesarla y facilitarla al gobierno. Y el gobierno es el que luego tiene que, al Ministerio del Interior o a quien se corresponda, darle las órdenes oportunas. Pero el servicio de inteligencia no puede pasar de ahí. En España solamente hay un servicio de inteligencia, en otros países hay dos, uno de interior y otro de exterior. En Inglaterra está el MI5 y el MI6, en Estados Unidos el FBI y la CIA. Aquí hay uno solo y está orientado hacia el exterior fundamentalmente. Yo siempre he trabajado de cara al exterior, salvo algunas cuestiones de ETA, ¿no? Pero sería bueno que hubiera dos servicios de inteligencia y que uno se dedicara a temas de interior y otro a temas de exterior. Y sería bueno que además la relación servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad, pues fueran más fluida. Y no es por los miembros. Yo ya he dicho que cuando yo entré aquí tenía un capitán de la Guardia Civil, un inspector de policía y un cabo de la Guardia Civil. O sea que no es que la relación entre nosotros fuera mala, al revés, todo lo contrario. Pero, a ver, cuando los políticos se meten en esos temas, normalmente se meten bastante la pata, ¿no? Y perjudican mucho el trabajo. Jaime, cada vez que escribe su libro, además de hacer ese ejercicio de memoria, cada libro nace con una intención. ¿Cuál es la intención de Misiles para ETA? Bueno, una es la que yo he tenido, vamos, tengo 14 nietos, fíjate, y tengo amigos que tienen nietos universitarios y tal, y en alguna conversación resulta que la gente joven no sabe ni que existió la ETA. No sabe ni que existió la ETA. Entonces, una de las razones por las que escribo la novela es porque los jóvenes españoles sepan los 50 años de sufrimiento que hemos tenido por culpa de esta banda de asesinos, ¿no? Y además en el prólogo ya digo el origen de la ETA, cómo se forma y tal y cual, y los primeros atentados. Ellos nacen cuentan que nacen contra Franco durante la dictadura, pero realmente durante el tiempo de Franco, ahí me parece que son 30 atentados. Bueno, pero es que durante la democracia, bueno, hay una amnistía, que salen todos a la calle, y después de eso hay 830 y tantos muertos más 2000 y pico de heridos, más secuestros, más cientos y pico mil vascos que se han tenido que ir del País Vasco porque les hacían la vida imposible, con el impuesto revolucionario, con amenazas, pintándoles dianas en las casas, tal. Bueno, eso ha sido muy duro y eso se ha sufrido durante mucho tiempo y te das cuenta que la juventud española pues o no sabe nada o tiene una idea equivocada. Entonces, por eso, esa es una de las razones por la que escribí eso. La otra era para que se viera el trabajo del servicio de inteligencia dentro de esto, ¿no? Y homenaje a las víctimas, por supuesto, ¿no? Claro, lo entiendo. También. Sí, y que además, ahora que, como ya he contado antes, Teresa Jiménez Becerril me presentó en Sevilla y tal, y María Sangil, que también estuvo por aquí hace poco, dando una conferencia y hablando de este tema y tal, dice, no, es que hay que contarlo, estas cosas hay que contarlo. Entonces, hay que contarla porque se parece que no pasó nada. Parece que nada, y ahora parece que estos son hombres de paz, ¿no? Todos son hombres de paz y que todo... Y ahora están consiguiendo, de alguna manera, algunos de los objetivos que tenían cuando estaban matando, ¿no? Pero bueno, es la España que nos ha tocado vivir. Jaime, antes de terminar, por favor, háblanos del Espía, que es lo que nos espera, porque es un proyecto muy interesante y creo que además ilusionante, ¿no? Sí, esto, como se enteren los productores, me van a matar porque no quieren que lo enseñe ni nada. Estamos grabando una serie documental de 4 capítulos pero no van sobre mi vida, ¿no? Y ya grabamos le llaman un teaser ahora, que es una especie de tráiler. Fuimos allí a la Caleta, un día a las 9 de la mañana, con un dron, varias cámaras, tal. Le digo, ¿cómo voy vestido?
con un sombrero oscuro y una gabardina. A esto no hay quien les quite de la cabeza que el espía tiene que ir vestido así, pero muy bien. Pues fui vestido así y allí estuvimos grabando eso y tal, luego fuimos a casa y en casa estuvimos pues hasta las 7 de la tarde, haciendo una parada para la comida hasta las 7 de la tarde allí grabando y tal. Entonces este tráiler lo han llevado al Festival de Málaga. En el Festival de Málaga ha habido ya una distribuidora alemana que ya se ha comprometido a hacer una distribución internacional y luego lo han llevado a San Sebastián y lo han llevado, la última noticia es que lo habían llevado al Festival de San Sebastián. O sea, lo están promocionando ahora, están en tratos con Netflix, están en tratos con Televisión Española y con Canal Sur. Porque estos temas son carísimos, esto cuesta mucho dinero. Entonces la financiación tiene que haber subvenciones, todas las películas que se hacen en España están subvencionadas, porque los productores no arriesgan esas cantidades, entonces todo va subvencionado. El otro día estaba yo leyendo que la película de La Infiltrada, que me parece que ha costado 5,5 millones y que 2 millones eran subvencionados, ¿no? Desde luego ha superado en ganancias ya, ¿no? Pero por ejemplo La Piel del Tambor, que la hizo Cerezo, esta le costó 3 millones y pico, no sé qué parte era subvencionada y qué le había puesto él, pero luego leer las críticas y leer la audiencia que ha tenido y tal, y muy escasa, no ha tenido. La Piel del Tambor no ha sido precisamente un éxito. Esa era Infiltrada, sí, pero La Piel del Tambor no. Es que esto, a ver, a lo mejor un día hacemos una de Gorka Arana, de Infiltrado en la ETA. A él le ha gustado mucho la novela. Estaremos pendientes del espía, donde cuentas muchas cosas, pero claro, muchísimas no se pueden contar. Claro. Entiendo, ¿no? Sí, muchas. Muchas. Si quieres seguir vivo. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor, aprovechen que tienen aquí a Jaime Rocha, autor, como decimos, de Misiles para ETA, libro que les recomendamos además que se hagan con él. Pueden además comprarlo. Ahí hay una mesa preparada. ¿Alguna pregunta? Sí. Jaime, en el tema de la movida de Silla de Manglano. Sí. ¿Quién fue el ideario? Novela de alta traición, dices. No, pero en la vida real, hasta donde puedas contar. Sí. ¿Quién fue el ideario, el cerebro de la operación para quitar a Emilio Manglano del medio? ¿Cuando lo quitaron o la que intentaron en el 86? La primera y la segunda. La A primera ver. intentaron, no pudieron, y en la segunda se lo cepillaron. Sí. ¿Quién fue el idiota? Fueron distintos. En la primera fue el Ministerio del Interior. Fue el Ministerio del Interior el que quería cambiar, le llamaban civilizar, porque querían poner civiles al frente del Servicio de Inteligencia, de la Guardia Civil y tal. Y pusieron a Roldán, y hubo muchos cambios en el Ministerio del Interior en ese año, ¿no? Para el CSIC tenían previsto uno que era colaborador mío, precisamente, era un empresario, tenía negocios en Argelia y en Marruecos y era colaborador mío. Y este hombre, bueno, cuando yo llego a ese destino de las redes clandestinas del Magreb y veo que hay viajes que yo no conocía, reuniones que yo no controlaba, y digo, aquí hay algo raro, y empiezo a investigar, y cuando ellos se dan cuenta que estoy investigando, pues un día recibimos mi mujer y yo una invitación para una comida en un chalet en La Moraleja. Llegamos al chalet, en la casa de este colaborador, y había muchos políticos y muchos periodistas, ¿no? Y al terminar la comida se levanta y dice, bueno, cuando yo sea director del CSIC, Jaime va a ser mi mano derecha. Bueno, yo me levanté así muy agradecido, tal, mira, no sabes lo que te lo agradezco, pero yo mientras esté Manglano me debo a Manglano. Si hay cambio de director, pues ya hablaremos, pero de momento yo tengo que estar. Después de eso, hubo otro intento, que otro de los que estaba metido en el ajo. Yo tenía personal mío metido en el ajo, pero este que cuento estaba fuera, era de los colaboradores de fuera, que me invita a comer un día en Madrid, un restaurante, y me dice que, bueno, muy amistoso y muy bien y tal, y al final me dice, oye, me he enterado que te cambias de casa en Cádiz y tal.
Y le dije, sí, hemos vendido un chalet en Chiclana, vamos a comprar uno en el puerto, tal, pero y hay una diferencia de precio importante. Digo, sí, una diferencia de precio del año 86, 7 millones de pesetas de diferencia. Digo, y me coge y dice, dame el número de cuenta y mañana tienes los 7 millones en la cuenta. Bueno, le di de besos, como lo podéis imaginar. Bueno, me está emocionando y tal. Digo, hay un problema y es que yo ese dinero lo tengo pedido, lo cuento en la novela. Ese dinero lo tengo pedido en un banco y creo que me lo han concedido. Entonces, hasta que yo no hable con el banco, no te puedo aceptar el dinero y tal. Y efectivamente me fui directamente a ver a Manglano y le dije, estamos en lo cierto porque ya es la segunda intenta y tal. Y luego hubo hasta amenazas de muerte. Para mí y para mi familia, o sea que la cosa iba muy en serio, ¿no? Pero lo paramos porque hicimos una cosa, le metimos unos micrófonos en el despacho y en la casa, y ese verano me lo pasé yo ya tenía la casa del puerto, y ese verano me lo pasé escuchando las cintas y tal, y cuando volví a Madrid hicimos un informe, se lo di al director, el director se lo dio a Felipe González, que era presidente del gobierno, y ahí Felipe González desmontó todo el tinglado. Y ya en el 95 eran otros protagonistas distintos, eran otras personas. Un tal Mario Conde, no sé si suena, un tal Perote, compañero mío también. Bueno, eran distintos. Estos son los que le tendieron una trampa, le pusieron unas escuchas a una sede de Ribatasuna, en el País Vasco, con unos cables colgando. Y bueno, una chapuza para que se viera, ¿no? Y luego también unas escuchas que había habido en la M30, donde se cogían coches que pasaban, se oían conversaciones de coches y tal, y decían que habían cogido al rey Juan Carlos y qué tal, no sé qué, total. Al final se lo cargaron, lo juzgaron, lo condenaron, y hubo apeló y tal, y lo absolvieron, ¿no? Pero lo quitaron de jefe de servicio, a García Vargas lo quitaron de ministro, y a Serra lo quitaron de vicepresidente del gobierno, ¿no? Y nombraron a otra persona. Pero en fin, Manglano tenía una característica personal, era de trato un poco difícil, ¿no? Porque yo discutía con él porque yo veía las cosas de una manera y las veía de otra. Naturalmente se hacía lo que él decía, porque era el que mandaba. Pero yo me veía en la obligación de exponerle mi punto de vista, ¿no? Y al principio chocamos bastante y luego se portó de maravilla conmigo, se portó muy bien. Pero sí que era un hombre que de un trato un poco complicado, ¿no? Y sobre todo, antes se lo estaba contando a Carmen, en una entrevista que me hizo Ángel Expósito un día, le conté que a mí me había mandado al País Vasco a hablar con un político de muy alto nivel, porque pretendían hacer uso político del servicio de inteligencia y tal, y me dijo, hay que ir allí a hablar con este hombre y decirle que no, que ni hablar, que tal, igual. Y se lo conté a Ángel Expósito, pero sin decirle quién era. Y luego Ángel Expósito me ha presentado en la Universidad CEU de Madrid, y hablando así, como estamos hablando ahora, me dice, ¿cómo me dijiste que se llamaba el político aquel que fuiste a ver? Y dije, no, Ángel, ni te lo dije, ni te lo voy a decir. No voy a caer. Muy bien, pues vamos a cerrar el acto, porque me imagino que muchos de vosotros queréis adquirir el libro, y me imagino que Jaime estará también pues con ganas de firmarles y dedicarles el libro, ¿no? Así que simplemente de nuevo muchas gracias, Jaime, por venir al Ateneo de Cádiz, por presentar tu libro aquí y por mostrarnos esa vida tan intensa, ¿no? Que la verdad es que estaríamos hablando pues muchas horas, y contándoos esa vida, como digo, tan intensa. Y por supuesto muchas gracias, Carmen, por haber presentado y conducido la tarde. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muy bien. Aunque está casi relleno, porque ya ha puesto el tío, como se nota que es muy listo.